Muy buenas, aquí estamos un día más en vuestro canal de producción musical. Hoy vamos con un tema súper interesante y es la tabla de mezcla. ¿Qué es esto de la tabla de mezcla? Pues igual que nos podemos hacer tablas de ecualización, de compresión, y este tipo de información nos puede venir perfectamente, pues imaginaos una tabla específica para mezcla. Y en el vídeo de hoy vamos a ver esta tabla y vamos a ver 15 puntos interesantes para trabajar la mezcla. ¿Os parece interesante? Pues vamos con la intro y hola, soy Feras Lanz y vamos a aprender muchísimo, muchísimo, sobre todas estas cosas de la mezcla que nos ayudan muchísimo a saber cómo encaminar nuestra mezcla. Espectacular. Dentro intro. Como siempre os digo, me ayuda muchísimo la interacción. Sé que soy un poco pesado con esto, pero es que es importante, porque cuanto más interactuéis, más comentarios dejéis, más likes, pues este vídeo es recomendado a más gente que no conoce el canal y terminamos siendo más, haciendo una comunidad espectacular y aprendiendo muchísimo. Pues vamos con el vídeo de hoy y cuántas veces nos ha pasado esto de que estamos trabajando una mezcla o vamos a empezar a trabajar una mezcla y nos vemos con un montón de pistas y no sabemos muy bien por dónde empezar. Empezamos por la batería, empezamos con ecualización, empezamos con grupos, empezamos con efectos, empezamos con el volumen, con el gain staging. ¿Qué hacemos? Pues una idea que se me ocurrió bastante interesante para este tema porque incluso yo, que llevo muchos años trabajando y sé por experiencia cómo abordar el trabajo, pues aún así, muchas veces como trabajo de memoria, pues estás ahí con la duda de, vale, voy a empezar por este paso o por otro. Bueno, pues haciéndoos una tabla de mezcla, en este caso voy a compartiros una que he hecho yo, pero podéis hacer vosotros la vuestra con vuestro orden y vuestro sistema. Simplemente comparto con vosotros estos 15 puntos, pero cada uno de vosotros igual tenéis otros 15 puntos. Y esto nos va a servir perfectamente para saber qué paso seguir. No es lo mismo abordar una mezcla con el abismo de opciones y de posibilidades y no saber un poco por dónde tirar, que tener una tabla y decir, vale, tenemos esto, quiero trabajar esto, sí, no lo quiero trabajar, salto al punto 2. Voy a trabajar esto, vale, vamos a trabajar esto, empiezas a ecualizar, empiezas a hacer ese proceso, luego continúas con el otro proceso y cuando te das cuenta estás en un punto súper avanzado de la mezcla en el que ya prácticamente estás dando solo pinceladas y dejando todo el trabajo de calidad. Espectacular. Pues bueno, vamos a ir con estos 15 puntos. Dejaré en la descripción del vídeo también esta lista, que bueno, es bastante sencilla, pero ahí la tenéis, por si queréis volver, no queréis ver el vídeo entero, pues bueno, ahí la tenéis en la descripción del vídeo. Primero que nada, si os han enviado unas pistas y vais a abordar un multitrack, una de las primeras cosas que tenéis que tener en cuenta es la profundidad de bits y la frecuencia de muestreo. La profundidad de bits no importa tanto siempre que estemos a la misma o superior, porque en este caso no va a haber mucho problema. Si estáis trabajando con un proyecto a 32 bits y metéis pistas a 24 bits, pues bueno, no pasa nada. Si grabáis alguna cosa extra, se va a procesar a 32 bits y no pasa nada. Incluso podéis importar inferiores y no pasaría nada. Podríais tener un proyecto con pistas a 16 bits, otras a 24 y otras a 32. Y el secuenciador va a funcionar sin ningún tipo de problema. Pero, ¿qué pasa con la frecuencia de muestreo? Que en este caso sí que tenemos que tener cierto cuidado. Si nuestras pistas están a 48 y creamos un proyecto a 44, todas las pistas se van a estar convirtiendo y van a estar perdiendo cierta calidad. Entonces, primero que nada, tenemos que tener clara esta frecuencia de muestreo para poder trabajar nuestro proyecto. Vale, ya tenemos la profundidad de bits y la frecuencia de muestreo, pues vamos a empezar con estos puntos. Punto número 1, las pistas. Muchos programas, simplemente arrastrando las pistas a nuestro DAW, pues se van a crear, y si la pista es estéreo, se va a crear una pista estéreo, y si es mono, se va a crear una pista mono. Y esto es muy importante porque si cogemos una pista estéreo y la movemos a un track que está en mono, pues vamos a perder ese estéreo. Entonces esto es primordial. ¿Qué tipo de pistas vamos a crear? ¿Son mono? ¿Son estéreo? Si lo que hacéis primero que nada es crear las pistas e importar los archivos, si todas las pistas las creáis estéreo, no vais a tener este problema, porque un archivo mono en una pista estéreo va a funcionar en mono igualmente. Sin embargo, al revés no. Y esto incluso puede ser interesante si, por ejemplo, vais a trabajar una voz en la que vais a trabajar directamente la pista, ciertos plugins de imagen estéreo, pues nos puede venir bien. Pero sin embargo, si tenemos muchas pistas mono que estamos llevando a canales estéreo y trabajamos como pistas mono, pues también vamos a consumir ciertos recursos que no es necesario. Y teniendo ya esto claro, vamos con el punto número 2, que es el tempo. Ya tenemos nuestras pistas, pero tenemos que tener claro a qué tempo van. En cada programa vais a tener la posibilidad de exportar un archivo de tempo, pero dependiendo del programa, si por ejemplo se ha trabajado con Pro Tools y vosotros estáis con Cubase, pues vais a tener este problema. Si en el proyecto tenemos alguna pista MIDI, no hay ningún problema, porque podemos importar el tempo directamente con la información que nos da el MIDI. Y esto nos puede venir espectacular. Incluso si queréis trabajar con un proyecto que se ha hecho en Studio One, por ejemplo, y queréis continuarlo en Cubase, pues con una pista MIDI podéis importar el tempo y toda esta información. Incluso marcas como estribillo, verse y demás. Este tipo de anotaciones que son bastante interesantes. Vamos ahora con otro punto, el tercero, importantísimo, que es el tema de la organización.
tenemos que organizar todas estas pistas. Yo normalmente me las coloreo, las meto en carpetas y de esta forma podemos organizarnos perfectamente el proyecto, separar por jerarquías, percusión, bajo, guitarras, sintetizadores, voces, todas estas pistas bien separadas y bien organizadas. Y vamos ahora con el punto número 4. ¿Qué es lo que hago después de esto? Una escucha completa de la canción en la que voy a hacerme ciertas anotaciones. Y a la vez que estamos con este punto número 4, podemos trabajar el punto número 5, que es, vamos a ver planos. Vamos a ir escuchando la canción y a la vez vamos a ir trabajando planos. Vamos a ir subiendo un poquito el bombo, bajando un poquito tal, dándole un poquito más de protagonismo a la voz para escuchar la mezcla más o menos equilibrada. No hay que volverse loco, simplemente para ver planos. Y es muy interesante trabajar con planos a la baja. Es decir, si vemos que las voces tienen poco peso, en vez de subir la voz, podemos bajar un poco el resto de instrumentos y sacar un poco la voz sin que todas las pistas estén ya llegando a un umbral de volumen demasiado alto. En el caso de que esto sea así, porque quizá lo que pasa es que tenemos muy poco volumen en todas las pistas y podemos darles un poquito más. Tenemos que trabajar con este rango dinámico que es importante. Y a la vez que estamos trabajando el punto número 5, que estamos con los planos, podemos trabajar también el punto número 6. ¿Y cuál es este punto? Pues el espacio. Que vemos que tenemos dos archivos de coros que visualmente son exactamente igual. Pues podemos trabajar con uno en la L y otro en la R. No al 100% quizá, pues a lo mejor un 50% a la L, un 50% a la R. Que tenemos unas guitarras rítmicas que vemos que son iguales, que ocupan el mismo espacio, una a la L y otra a la R, podemos trabajar con el espacio. La batería, tenemos un montón de pistas mono, pues veremos seguramente que tenemos una pista de overhead L, otra R, pues esta sabemos que va una a la L, otra a la R. También tenéis que ver cuántos si vais a trabajar con el 100% abierto o sin embargo si vais a trabajar con la pista un poquito más cerrada, 80%, 60%, a vuestro gusto. Otro truco que podéis utilizar, tanto si tenéis las pistas de overhead marcadas como L y R, como si tenéis una pista estéreo de overheads o de room, pues escuchéis esa pista por sí sola y fijaos en qué lugar queda el Charles. Si queda a la derecha, pues sabemos que estamos viendo desde el punto de vista del oyente, contando con que el batería sea diestro, que suele ser así. Y entonces el resto de pistas de batería van a ir con esta misma idea. Charles va a ir a la derecha, el tom 1 va a estar también en la derecha, el tom 2 va a estar un poco más a la izquierda, el otro tom un poco más a la izquierda y de esta forma vamos a poder repartir el espacio perfectamente en nuestra batería. Cuando ya tenemos todo esto trabajado, vamos con el punto número 7, que es la edición. Seguramente mucho trabajo de edición ya se haya realizado en la propia grabación. Lo lógico es que la batería, por ejemplo, esté cuantizada, pero no está de más dar otra escucha y en este caso fijarnos en qué cosas podemos editar. Podemos escuchar de una y hacernos anotaciones en cada uno de los minutos o compases, o directamente podemos reproducir y cada cosa que escuchemos pues la vamos a editar. Vamos a decir, vale, pues este trozo se me ha quedado un poco descuadrada la voz. Vamos a cuadrar esta voz con los coros. Vamos a arreglar esta parte del bajo que se ha quedado un poco movida. Bueno, pues todo ese tipo de trabajo de edición lo vamos a hacer en este séptimo paso. Cuando tenemos todo esto claro, vamos con el punto número 8, que es la limpieza. Seguramente hay ruiditos. Fijaos otra vez, otra nueva escucha, en la que en esta vez nos vamos a centrar en ese tipo de ruidos, en las voces, vamos a amplificar la señal, vamos a ver perfectamente el audio y vamos a ver en qué momento no hay voz y de repente vemos que hay un poco de ruido, un ruido típico previo a cantar. A lo mejor vemos que están muy marcadas esas respiraciones, pues se pueden cortar y bajar un poquito o eliminar, dependiendo de cómo queréis vosotros trabajar esto. Y vamos escuchando toda la canción y vamos limpiando todas estas pistas. Ya lo tenemos todo limpio, tenemos un poco los planos trabajados, tenemos el espacio trabajado y ahora yo normalmente trabajaría los grupos. Si por ejemplo tenemos 2 pistas de bombo, 2 de caja o 3, 4 toms, 2 pistas de overheads, 3 de room, pues todo esto lo podemos simplificar a unos grupos que nos va a ser mucho más fácil de trabajar luego la mezcla. Entonces, pues nos creamos la cantidad de grupos que necesitemos, 20 grupos, 14 grupos, 10 grupos. En este caso también tenemos que tener muy claro si son estéreo o si son mono. Yo normalmente en este paso siempre trabajo con los grupos en estéreo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor trabajo con el bombo, le pongo algún plugin todo en uno que quizá genere un poco de expansión estéreo. Normalmente no suelo trabajar expansión estéreo en el bombo directamente en el bombo. A lo mejor hago un bus en el que pongo una reverb y ahí sí que pongo un poco de expansión. Pero bueno, aún así trabajo con todos los grupos en estéreo porque mi equipo tampoco se resiente mucho teniendo estas pistas en estéreo. Y a la vez que estamos trabajando este punto número 9, vamos a trabajar el punto número 10, que son la creación de efectos. Y cuando estoy hablando de efectos, me estoy refiriendo a estos efectos que trabajamos por envío. Pueden ser varias reverbs, por ejemplo, una para batería, otra para voces, quizá queramos un delay que también vamos a querer por envío. Y vamos a poder trabajar esto directamente en los grupos o creando pistas de efecto, dependiendo de vuestro programa y vuestro sistema. Esto no va a determinar mucha diferencia en el resultado final. Después de este punto, vamos con otro punto obvio, que son todos los envíos. Ya hemos creado nuestras pistas de grupo, las hemos enviado a los grupos, tenemos las pistas de efectos, hemos enviado cada cosa a su efecto. Os recomiendo que cuando hagáis esto, bajéis los faders abajo del todo, os fijéis si el envío lo hacéis pre-fader
o post-fader. Si lo hacéis pre-fader, no va a afectar lo que vosotros estéis tocando directamente en esa pista con el envío de ese efecto. Y si lo hacéis post-fader, que suele ser por defecto, pues en el momento que bajéis el volumen de esa pista, también se va a bajar el volumen de envío de esa reverb. Con lo cual tendréis que ver qué es lo que más os conviene en este caso. Cuando tengamos todo esto trabajado, vamos con el punto número 12, y este punto es la coloración. Queremos una mezcla más cálida, queremos una mezcla más fría, queremos una simulación de válvulas, queremos una simulación de cinta. Pues en este punto vamos a trabajar todo esto. Vamos a poder insertar estos plugins de coloración. Si queremos, por ejemplo, un color de cinta, podemos meterlos directamente en cada uno de los grupos o directamente en todas las pistas. Todo esto nos va a generar un color diferente. Tenemos plugins que emulan mesas de mezcla. Pues podemos directamente poner uno en cada uno de los grupos y trabajamos con esa coloración propia de esa mesa de mezclas. Cuando tengamos todo esto claro de la coloración, ya tenemos insertados todos estos plugins, pues es el momento de trabajar la ecualización y la dinámica. En este caso, como podéis imaginar, hay muchísimas formas de trabajar. Podemos directamente poner en el máster algún tipo de compresión muy suave y algún tipo de coloración de ecualización, como por ejemplo un énfasis en 10K o en 5K. De esta forma vamos a ecualizar menos el resto de pistas y ya nos va a sonar un poco brillante en general. ¿Y por qué hacer esto? Bueno, podéis hacerlo o no podéis hacerlo. Yo lo suelo hacer porque de esta forma consigo ecualizar menos en las pistas y al final del todo en el máster siempre sueles dar ese color extra. Entonces, con un plugin que has puesto en el máster te ahorras un montón de procesos independientes de cada una de las pistas. Y exactamente lo mismo con la dinámica. ¿Qué dinámica tenemos que controlar? Pues tenemos que verlo. La del bajo, por ejemplo, si tiene demasiada dinámica y queremos un bajo mucho más estable, pues vamos a tener que comprimirlo, vamos a tener que trabajarlo perfectamente para que continuamente tengamos esa presión de bajo espectacular. Y con todo esto visto, vamos con el punto 14, que ya es la mezcla. Vamos a ir jugando otra vez con los planos, ahora un poquito más, a la vez que hemos ido comprimiendo, ecualizando, vamos jugando con la mezcla. No os he dicho, por ejemplo, empezar por el bombo, empezar por la batería, empezar por la voz, empezar por las guitarras, porque esto va a depender de vosotros y esto cada uno tiene su mecanismo. No es mejor empezar por la voz que empezar por la batería, o no es lo mismo empezar con la batería que por la voz. Esto da un poco igual. Al final depende del mecanismo de cada uno. Y con todo esto ya visto, todo este trabajo de mezcla trabajado, vamos con el punto número 15, que sería automatizar y matizar cada uno de los puntos y dejarlo todo espectacular. Y si os dais cuenta, en 15 puntos tenemos la mezcla súper encaminada y esto ya está casi para entregar. Como os digo, yo os he comentado estos 15 puntos que para vosotros pueden ser otros. Igual para vosotros el tema del espacio estéreo lo utilizáis al final porque os gusta trabajar en mono la mezcla y luego abrís y decís, vale, pues ahora me gusta esto, he trabajado toda la mezcla en mono, todo me funciona perfectamente entre cada uno de los instrumentos y al final del todo yo trabajo el espacio. Pues bueno, cada uno vais a tener vuestro mecanismo y vuestro sistema, pero bueno, si os parece interesante mi sistema, lo tenéis en la descripción del vídeo y lo podéis utilizar para encaminar vuestras mezclas y llegar a resultados espectaculares. Y nada más, espero os haya gustado mucho este vídeo, que os haya resultado interesante. A mí me parece bastante interesante porque muchas veces nos atascamos, no sabemos por dónde seguir, no sabemos por dónde tirar. Y este tipo de herramientas, este tipo de tablas nos van a ayudar a saber cómo enfocar nuestra mezcla y cómo llegar a un resultado óptimo. Si os ha gustado el vídeo, dejadme algún comentario. Ya sabéis que pronto estamos aquí con más y mejor. Por cierto, ¿te ha gustado este vídeo y te has quedado un poco a medias? Dices, ostras, está guay el vídeo, me gustaría ver otro. Pues bueno, te recomiendo este. Míralo, está guapísimo ese, te va a gustar. Y si te gusta muchísimo y no estás suscrito, pues te suscribes, que ahí está para suscribirse, para sumarse al canal y aprender muchísimo. Hasta pronto.